Buenos días a la amada familia de Dios. Que la gracia y paz del Eterno se manifieste en ustedes en esta mañana, junio 30 del año 2024. Hoy veremos la segunda parte de Pablo y el Evangelio. Se ha titulado El Evangelio de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesús y por la palabra del día de hoy. Entregamos el mensaje a tu Santo Espíritu y que sea su poder quien abra la mente y el corazón de todo aquel que escuche esta reflexión, que sirva la misma para su edificación de mente, alma, cuerpo y corazón. Antes del mensaje, oremos al Padre Eterno. Alabado Señor sea tu santo nombre. Gracias Padre bueno, Padre eterno. En este día llegamos delante de tu presencia, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo agradecerte por tu maravilloso Evangelio, el Evangelio de Dios. Que esta palabra nos llene de esperanza el corazón, para así poder escalar la cima de la salvación. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús y la sangre derramada en la cruz. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas personas entienden que existe una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Lo cierto es que no existe una contraparte entre uno u otro. Él era, es y será el mismo Dios por los siglos de los siglos. Por tanto, me gustaría llevarlos a esta verdad desde el punto de vista del apóstol Pablo. Su nombre real lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y su versículo 58. En el mismo, al joven Saulo le entregaron la ropa del mártir cristiano Esteban, el primer mártir, el cual murió de manera terrible a pedradas por un grupo liderado por quien sería posteriormente Pablo. Esto da el preludio al capítulo 9 y sus primeros 30 versículos. Y aquí encontramos 4 episodios interesantes. El primero es lo que la gran mayoría de las Biblias señalan como la conversión del apóstol Pablo. En segundo lugar, nos presenta a Pablo predicando de manera inmediata en las sinagogas en Damasco. Y en tercer lugar, encontramos a Pablo escapando de un grupo de los judíos que intentaban matarlos. Al final, vemos a Pablo en Jerusalén disputando con los griegos y siendo posteriormente enviado a su pueblo natal, Tarso. En el primer versículo del capítulo 8 de este libro de los Hechos, se afirma que Saulo consentía en la muerte de Esteban. La palabra consentir, utilizada en este versículo por Lucas, se define como lo siguiente: es estar de acuerdo y a cargo de un proceso. En el versículo 3, la palabra de Dios nos dice que Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba con él a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Él estaba eufórico, defendiendo el celo de Dios. Entendía firmemente en su corazón y en su mente que él estaba realizando lo que Dios quería que él realizara. Tanto así que en el capítulo 9 y en los versículos del 1 al 2, la palabra nos dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, el más hebreo de los hebreos, fue sin invitación delante del Sanedrín, con la intención de obtener autorización para arremeter y destrozar de una vez y por todas a los seguidores del camino. A Jesús se le llamaba el camino en aquel momento, y él quería exterminarlos a todos de la misma manera y forma como había terminado con aquel primer mártir, Esteban. Lo que nunca pasó por su mente era que en ese camino hacia la ciudad de Damasco se encontraría con el mismo Dios encarnado. Fue derribado en tierra y escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Más interesante resultó ser que los acompañantes de Pablo se quedaron atónitos, escuchaban la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada ni a nadie. Así que hubo que llevarle por la mano y le introdujeron en la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Desde el versículo 10 al 20 de este capítulo nos encontramos aquí con un discípulo llamado Ananías, quien fue elegido por el Señor, nuestro Dios, para poner las manos sobre Saulo y de esta manera recobrar la visión. Las escamas cayeron de sus ojos y en ese momento pudo ver y fue bautizado, permaneciendo con los discípulos en la ciudad de Damasco. En el versículo 20, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. El autor del libro de los Hechos fue Lucas, el médico preferido de Pablo. Y en este momento me gustaría que entendiese lo siguiente. Lucas redactó este libro en el idioma griego, pero cuando Saulo de Tarso entró por primera vez a esa sinagoga en Damasco, entró a predicar y no lo hizo en el idioma griego. Cuando se leían los libros en la sinagoga, en ese momento histórico, se leían en arameo y el lector u otra persona lo traducía al idioma hebreo. Por lo tanto, cuando Pablo habla de Cristo en la sinagoga de Damasco, diciendo que este era el Hijo de Dios, Pablo, de forma literal, no menciona la palabra Dios. Él aludía el nombre de Yahweh. Expresaba lo siguiente: Cristo, Jesús, era el Hijo de Yahweh. Pablo predicaba a una audiencia judía y no gentil. Estamos hablando de semanas o meses después de la muerte de Jesús. En Damasco, él no menciona la palabra Teus, que es la palabra griega para Dios. Él clamaba y hablaba de Yahweh. El apóstol desde siempre fue un monoteísta y afirmaba que el Dios de Israel era el creador del mundo y del universo. Ese fue el Dios que estableció en su lucha titánica contra el Dios que entendían los romanos traducido a su emperador, o los dioses mitológicos de los griegos. Pablo era celoso de Dios, creía de manera firme en ese Dios que defendía delante de los primeros cristianos y de los paganos a quien fue a predicar. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. A través de los años, él fue afinando ese tipo de conocimiento especial que recibió directamente de parte de Jesús y de parte del único Dios para mostrarnos la figura teológica de Elohim. En el libro de Gálatas capítulo 1 y los versículos 15 y 16a, el apóstol afirmó lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. Resulta sumamente maravilloso que cuando el apóstol menciona Dios me apartó desde el vientre de mi madre, se transportaba 700 años al pasado y se iba al libro de Isaías, su capítulo 49 y su versículo 1, en el cual el profeta afirmó: el Señor me apartó desde el vientre de mi madre. El nombre que utiliza el profeta no es Señor ni Jehová. La palabra era Yahweh. Esa es la misma palabra que utilizó Pablo en sus prédicas en las sinagogas y que era citado por Lucas en el libro de los Hechos. Por otro lado, en el libro de Romanos, en su capítulo 1 y sus primeros 5 versículos, estos versículos propician el mensaje que es en el día de hoy. Pablo es transparente, diáfano, cristalino y afirma cuál es la esencia del Evangelio y de todas sus cartas, y es la que lo llevó a predicar a las naciones gentiles. Escuche lo que dice el apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Repito esta última frase: el Evangelio de Dios, que ya había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David.
El apóstol lo confirma. Él fue apartado para el Evangelio de Dios. Por lo tanto, el Evangelio es de Dios y es acerca de su Hijo. Entonces, realizo una pregunta en este día. ¿A quién proclama el Evangelio de Dios? Proclama a Jesús. La buena nueva trata de un ser humano real, de su nacimiento, su vida, la cruz, su muerte y su resurrección. Este es el Evangelio de Dios. Es la buena nueva que nos lleva a predicar a Jesucristo para promover la obediencia en la fe. La próxima semana nos llevará al Evangelio de la cruz, sin lugar a dudas, parte esencial en el propósito de Dios, en el plan de redención para los seres humanos. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente tu gloria en este lugar.
Aleluya, aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, como estamos en este momento. Y de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas de fuego, conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase. Aleluya. Aleluya. Y en este momento, el mismo viento que sopló aquella vez sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él se manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Llámale, 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 llámale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Dios mío. Si le Vamos, vamos. Si le adoras, si le adoras. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando. Él se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifiesta. Él se manifiesta. Él se Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. No importa tu situación, tu condición. En esta hora, si le adoras, Él se manifiesta. Si le Él se manifestará. buscas, Él se manifiesta. Él se manifestará. Aleluya, aleluya, aleluya.